Hay juegos que no buscan impresionarte, sino acompañarte. Juegos que no levantan la voz ni prometen mundos imposibles, pero que cuando terminan te dejan con una sensación incómoda, como si algo no hubiera terminado de cerrarse dentro de ti. Gemini Rue es uno de esos juegos. Una aventura gráfica relativamente corta, de dificultad accesible, construida con medios modestos, que se mueve en un territorio muy concreto, el de la identidad, la memoria y el control. No intenta sorprenderte con giros constantes ni con mecánicas complejas, prefiere algo más arriesgado, que pienses. Hoy quiero comenzar una nueva sección en el canal, dedicada a analizar en profundidad algunas de las aventuras gráficas que más me han llamado la atención. Y lo hacemos con Gemini Rue, un juego que tiene ya la friolera de 15 años, pero que no ha envejecido ni un ápice. Vamos a recorrer su historia, sus personajes y, sobre todo, sus mecánicas, para entender por qué sigue siendo una aventura muy vigente y muy disfrutable a día de hoy. Tranquilo, voy a evitar spoilers y detalles cruciales de la trama. Si quieres saber más de esta joya indie, quédate conmigo hasta el final. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Publicado en 2011 y desarrollado por Joshua Nuernberger bajo el sello de Wadjet Eye Games, Gemini Rue es una aventura gráfica clásica en 2D, heredera directa del point and click tradicional. Además del juego en digital, disponible en prácticamente todas las plataformas y teléfonos móviles, existe una versión en físico, la Collector's Edition, publicada por Daedalic. Estamos en un futuro distópico donde la identidad es intercambiable y la vida humana tiene un valor relativo. La historia de Gemini Rue se sitúa en el siglo XXIII, concretamente alrededor de los años 2228 y 2229. La humanidad se ha expandido por otros sistemas estelares, y el sistema Gemini acaba de lograr su independencia tras las guerras Gemini, un conflicto contra los sistemas de Tauro y Pléyades, ocurrido una década antes. Esta guerra de independencia dejó un vacío de poder en Gemini, que fue rápidamente ocupado por una organización criminal conocida como Boryokudan, una mafia que pasó de las sombras a convertirse en la institución gobernante de facto en la región. El Boryokudan controla el tráfico de la adictiva droga llamada Juice y ha infiltrado todas las autoridades locales, sumiendo al sistema en una distopía donde la vida vale poco y la corrupción es la norma. Mientras tanto, apenas quedan fuerzas de orden legítimas. Agentes encubiertos de Tauro intentan frenar la influencia de Boryokudan. El juego comienza siguiendo a Asriel Odin, un antiguo asesino reconvertido en detective que colabora con las fuerzas de Tauro, y que llega a Barracus, un planeta minero decadente, en busca de su hermano desaparecido. De forma paralela, controlamos a otro personaje, el paciente Delta Six, que está atrapado en una estación orbital opresiva, Center 7, despojado de su identidad y sometido a un proceso constante de borrado de memoria, reeducación y vigilancia. Desde el inicio, Gemini Rue plantea una pregunta incómoda: ¿qué queda de una persona cuando sus recuerdos, su cuerpo y sus decisiones pueden ser manipulados? Mi experiencia personal con el juego ha sido bastante clara y positiva. Una dificultad media fácil, sin grandes atascos, y una duración contenida, que se agradece mucho hoy en día. Pero esa accesibilidad no implica ligereza temática. Gemini Rue es un juego denso en ideas, aunque se exprese con contención. Hay que señalar que yo lo he jugado a través de Steam en inglés, ya que solo existen dos opciones, inglés y alemán. Aún así, no exige al jugador un conocimiento demasiado profundo de la lengua anglosajona, ni un léxico excesivamente demandante. Todo se entiende bastante bien si tienes un nivel medio de inglés. De todas maneras, existen parches no oficiales de traducción al español para distintas plataformas digitales. Te dejo un enlace en la descripción que puede serte de ayuda. Referentes. El tono de Gemini Rue es profundamente noir, filtrado por una estética cyberpunk muy reconocible. Hay lluvia, neón, noche eterna, decadencia urbana y una sensación constante de que el mundo funciona, pero a costa de triturar a quienes viven en él. Las referencias culturales son claras.
Philip K. Dick en la obsesión por la identidad y la memoria, Orwell en la vigilancia institucionalizada. Por cierto, de todas estas influencias tan presentes en la mayoría de relatos cyberpunk, ya hablamos en un vídeo que publiqué hace muy poco. Te dejo enlace por aquí y en la descripción por si te lo perdiste. A nivel audiovisual es difícil no pensar en Blade Runner o Dark City, principalmente en lo que a la fragilidad de la identidad se refiere, al menos como tema de fondo. No se trata tanto de una traducción visual de estos referentes al mundo de la aventura gráfica, sino de una elaboración de la idea de un mundo diseñado para alienar al individuo. Transitando este mismo camino existen además propuestas posteriores al propio juego con las que se pueden trazar líneas de relación. La externalización total de la identidad, Altered Carbon, Soma, la segmentación funcional del yo, Severance, Westworld, o la pérdida progresiva de la noción de sujeto, Annihilation, Signalis. No estamos diciendo que estas propuestas posteriores se hayan visto influidas por un videojuego como Gemini Rue, de alcance relativamente pequeño, sino que el juego de Joshua Nuernberger se inscribe en una tradición de la ciencia ficción existencial que actualmente sigue dando frutos muy interesantes. Lo destacable es que Gemini Rue no intenta modernizar estos referentes ni jugar a la metanarrativa, los asume como un lenguaje compartido y los utiliza para contar una historia íntima, casi modesta, dentro de un marco aparentemente enorme. Trama y estructura. Narrativamente, Gemini Rue se construye con una estructura que va ganando sentido a medida que avanzas. Al principio parece una aventura bastante lineal, pero pronto se articula en dos tramas paralelas que se alternan y se reflejan mutuamente. El ritmo está muy bien medido. El juego avanza sin grandes baches, alternando exploración, diálogo y puzzles de manera orgánica. No da la sensación de estar rellenando tiempo. Cada escena empuja ligeramente la historia hacia adelante. Sin entrar en spoilers, el juego introduce en la recta final un giro narrativo que recontextualiza buena parte de lo anterior, y que, por razones obvias, no voy a destripar. No es un golpe de efecto, sino una culminación lógica del discurso que construye el relato, y que el jugador comienza a sospechar cuando ya lleva bastantes horas jugadas. El cierre es coherente con el tono fatalista del noir. No hay victoria clara, solo elecciones difíciles, el mal menor y consecuencias que siempre exigen algún tipo de renuncia. Personajes. Aquí está uno de los grandes aciertos del juego. No voy a desvelar lo más importante de la trama, juégalo y disfrútalo tú. Asriel Odin representa el detective noir clásico, cansado, solitario, taciturno, violento cuando hace falta, moralmente ambiguo. Es un personaje que ya ha tomado decisiones difíciles y carga con ellas. Como jugador no te identificas tanto con él como con el otro protagonista, Delta Six, que ha sido despojado de identidad y reducido a una mera función. Es lo opuesto de Asriel. Aquí el jugador se identifica de forma mucho más directa. No sabes quién eres, no sabes por qué estás ahí, y cada pequeño avance es una reconstrucción del yo. Esta dualidad es brillante porque no se limita al guión, se traslada a la jugabilidad. En una trama actúas, en la otra aprendes. Y esa diferencia refuerza la idea de que la identidad no es fija, sino algo que se construye, se pierde y se reconfigura. Los personajes secundarios son arquetípicos, sí, pero funcionales. No buscan brillar individualmente, sino mostrar distintas caras de un sistema deshumanizado. Los personajes secundarios más importantes son los siguientes. Kane Harris, compañero de Asriel durante la guerra Gemini. Ahora es el piloto y amigo leal que lo asiste en su misión. So we are here. Epsilon 5, joven tímida y misteriosa reclusa compañera de Delta Six. Well, I'll be around. Matthias Howard, antiguo camarada de Asriel de los tiempos de la guerra, ahora convertido en informante. Then take 'em out already. El director, antagonista principal en La Sombra, es el enigmático administrador de Center 7, siempre presente solo a través de una voz calmada por los altavoces. Hello again. My name is the director. Aunque el villano oficial sea el director de Center 7, en última instancia podríamos considerar como antagonista a la propia estructura que convierte a los individuos en recursos intercambiables. El director no es más que una extensión del propio sistema, de la institución, de la superestructura contra la que estamos rebelándonos en busca de libertad. ¡Ey! Oye, sí, aquí. Suscríbete, mira cómo estoy por no haberme suscrito. Venga, suscríbete que si no te voy a echar una maldición vudú. Construcción del mundo.
El mundo de Gemini Rue no es demasiado extenso, pero está cuidadosamente diseñado. Cada escena tiene una función narrativa clara. Las localizaciones asociadas a Asriel son horizontales, sucias, caóticas, con una lluvia sempiterna que parece el marchamo de cualquier relato noir que se precie. El escenario de Delta Six es limpio, aséptico, tecnológico, automatizado y, sobre todo, vertical. La institución donde se desarrolla gran parte del juego funciona como un auténtico dispositivo de control, vigilancia constante, reclusos identificados por colores y nombres en clave, entrenamiento de especialización y condicionamiento de la conducta. Todo en su arquitectura está pensado para anular la individualidad. Aquí el espacio no es decorado, es discurso. El jugador aprende cómo funciona este mundo simplemente observando cómo están construidos sus lugares. Estilo artístico y puesta en escena. Desde el punto de vista artístico, el pixel art de Gemini Rue es sobrio, contenido, sin alardes. Predominan las paletas frías, con tonos azules, pardos y grises, y una iluminación casi siempre artificial. Visualmente no te quita la respiración, pero tampoco trata de hacerlo. No intenta sorprenderte, pero sí contagiarte de esa atmósfera triste, gris y desconsolada. Artísticamente es muy coherente y efectivo. Se nota que se ha puesto mucho cariño en el proyecto, con bastante esmero en los detalles. La animación es sencilla y funcional. Logra que con pocos píxeles se entienda el movimiento a la perfección. La interfaz cumple su función, aunque hay pequeños detalles mejorables en la gestión de la información, sobre todo cuando intentamos buscar nuevos datos a través de esa especie de Wikipedia que nos ofrecen las terminales disponibles a lo largo de la ciudad. Navegar por estas terminales no es lo más intuitivo del mundo. Nada rompe la experiencia, pero recuerda constantemente que estamos ante una obra modesta, con recursos limitados pero una dirección muy clara y coherente. Mecánicas de juego. Desde el punto de vista mecánico, Gemini Rue es una aventura gráfica clásica, pero con algún añadido interesante. El juego rara vez te castiga por experimentar, lo que refuerza la sensación de fluidez. El inventario es reducido y muy controlado. Esto evita combinaciones absurdas, el azar, y centra el punto de atención en la narrativa. Los objetos se usan de una manera lógica, tal y como lo haríamos en la vida real. La interfaz es muy al estilo Sierra, pero algo simplificada. Tenemos iconos que representan las distintas opciones disponibles: examinar objetos, interactuar, hablar y patear. Un detalle a tener en cuenta es la introducción de pequeñas mecánicas de acción, como los tiroteos. Estas secciones rompen la lógica tradicional del point and click y han sido uno de los aspectos más discutidos del juego. El control puede resultar torpe y el castigo algo excesivo para el tipo de experiencia que propone. Sin embargo, estas mecánicas no son gratuitas. Refuerzan la sensación de vulnerabilidad y el peligro constante, especialmente en la trama de Asriel. Aún así, es probablemente el punto más débil del diseño, principalmente por cómo están implementados estos controles. Para hacer un disparo preciso hay que pulsar hasta 3 teclas a la vez, lo que lo vuelve algo incómodo sin una justificación clara. Afortunadamente, estos momentos no son muchos, y no molestan demasiado cuando echas la mirada atrás. Incluso existe una pequeña curva de aprendizaje al introducirse alguna mecánica nueva a lo largo del juego, como poder asomarse por un lado u otro de la cobertura, lo que no se puede hacer desde el comienzo. El cómo se explican estas mecánicas sin que quede forzado es una delicia. Está perfectamente vinculado a la trama y narrativamente justificado. Te invito a que lo descubras por ti mismo. Por último, el juego premia la exploración y la curiosidad, y es que hay objetos opcionales, principalmente munición, que facilitan la resolución de los tiroteos. Puzzles. Los puzzles de Gemini Rue están diseñados para ser comprendidos, no para poner a prueba al jugador de manera agresiva. Predominan los puzzles de entorno, deducción e investigación. Resolverlos suele implicar entender el espacio y las reglas del mundo más que aplicar lógica abstracta. Sí, hay algunos puzzles donde tenemos que arrastrar cajas. No, God, please, no, no! Pero no te preocupes, es algo muy sencillo y que solo aparece un par de veces en todo el juego. No lo vas a aborrecer. La dificultad general es claramente media fácil.
Existe la posibilidad de configurar 2 niveles de dificultad, aunque esto afecta principalmente a las fases de tiroteo y a la consulta de pistas in-game. No hay grandes atascos ni saltos de fe frustrantes. De hecho, en algunos segmentos podremos alternar entre Asriel y Delta Six a voluntad, lo que ayuda a descansar la mente si una de las líneas argumentales se nos resiste. El juego ofrece suficientes pistas para avanzar sin recurrir constantemente a ensayo y error. Gemini Rue quiere que avances, que llegues al final, que asimiles su historia. No busca imponerse como reto, sino como experiencia. Los puzzles, en ese sentido, funcionan como extensiones del relato. Resolverlos es aprender algo más sobre el mundo o sobre ti mismo como personaje. Sonido y banda sonora. La música es discreta y sabe cuándo retirarse. Funciona como un zumbido constante que refuerza la atmósfera sin imponerse. En muchos momentos, el silencio y el sonido ambiental tienen más peso que cualquier melodía. Esto genera más incomodidad y tensión, sobre todo cuando juegas con Delta Six. En la mayor parte de las escenas no hay música ambiente, salvo para enfatizar momentos dramáticos y algunos diálogos importantes. Las voces están bien interpretadas, aunque no sean especialmente memorables. Bueno, la de Asriel sí que me gustó bastante. El contraste entre la aspereza de Asriel y la neutralidad casi mecánica de Delta Six refuerza muy bien la dualidad identitaria. I needed to save my brother. What do you know about Giselle? Conclusión. Lo que Gemini Rue construye, al final, es un tipo de jugador atento, paciente y reflexivo. No te exige rapidez ni habilidad extrema, te exige comprensión. Cuando terminas el juego, lo que permanece no es un puzzle brillante, sino una sensación de melancolía persistente, y que todo está al servicio del relato, como debe ser. La idea de que la identidad es frágil, de que el control se ejerce de formas sutiles, y de que la redención, si existe, siempre tiene un coste. Gemini Rue no es una aventura espectacular ni revolucionaria, es corta, accesible, relativamente sencilla y precisamente por eso tan efectiva. No se alarga innecesariamente ni se pierde en sistemas complejos. Dice lo que quiere decir, lo dice bien y se retira. En un panorama saturado de experiencias interminables y prolongadas artificialmente, en una industria que prima el producto inacabado, los DLCs y el juego como servicio, Gemini Rue apuesta por la contención, por la claridad y por una narrativa madura que no necesita gritar para hacerse oír. Si estás buscando una aventura gráfica noir cyberpunk, bien escrita, muy jugable, variada y con un discurso claro sobre identidad y control, Gemini Rue sigue siendo una elección muy sólida que ha envejecido a la perfección. Parece mentira que este juego tenga ya 15 años. Si todavía no has jugado Gemini Rue, significa que durante estos 15 años has estado perdiendo el tiempo. Espero que este análisis te haya interesado, que te haya animado a instalar el juego inmediatamente, o si ya lo habías jugado, que te haya picado lo suficiente para revisitar el mundo desolador de Gemini Rue con una mirada renovada. Déjame en los comentarios si tienes ganas de que suba más vídeos de este tipo, analizando en profundidad algún título significativo. ¿Qué otras aventuras te gustaría que analizase? Déjame un like, suscríbete si no lo has hecho ya y comparte este contenido con amigos y conocidos para que el canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.